En la boda de su hermana, estaba sentada aparte, pero después de irse, ocurrió algo inesperado. Suscríbete y escribe en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? El zumbido de los neumáticos contra el asfalto pulido era el único sonido dentro del coche mientras Aliyah se acercaba a las amplias puertas de la finca de Housur Lake. Sus manos, rígidas sobre el volante, delataban la calma que intentaba proyectar más allá de las altas puertas de hierro. La finca se extendía en un lujo natural, amplios jardines verdes, rosaledas cuidadas y fuentes de mármol que brillaban bajo el sol del atardecer. Un lugar tan cuidadosamente cuidado que parecía alérgico a todo lo crudo, a todo lo real. Un lugar que nunca había sido para ella. Había pasado 3 días eligiendo el vestido perfecto, algo sencillo pero elegante, en tonos apagados que no llamaran la atención. El vestido esmeralda intenso que llevaba se ceñía modestamente a su figura, resaltando su porte, pero integrándose a la perfección con la paleta de colores de la ocasión. Su cabello, una corona de rizos oscuros y naturales, había sido cuidadosamente recogido y alisado para evitar cualquier excusa para miradas de desaprobación. Incluso había usado los delicados pendientes de perlas que su madre le había regalado años atrás con la esperanza de coser algo frágil. Hilo de pertenencia. Mientras su coche se detenía en la puerta principal, un aparcacoches elegantemente vestido se acercó. Abrió la puerta con una sonrisa ensayada que titubeó levemente al observar su apariencia. A Aliyah le dio un vuelco el corazón, pero sonrió con un gesto sereno. Salió con gracia al camino adoquinado. El aire de finales de verano era cálido y denso, con aroma a lirios y hierba recién cortada. Invitados vestidos de sedas pastel y trajes oscuros a medida se arremolinaban en el patio. Copas de champán iluminaban la luz. Rostros blancos, pulidos y perfectos, llenaban la escena como personajes de un cuadro que siempre le habían dicho que podía admirar, pero que nunca había podido contemplar. Respiró hondo, cuadró los hombros y se dirigió a la imponente entrada del salón principal. Las imponentes puertas estaban abiertas, enmarcadas por pesadas guirnaldas de rosas blancas y cintas doradas. Justo dentro, una mesa de registro la esperaba, atendida por una joven cuya sonrisa de práctica se congeló momentáneamente cuando Aliyah se acercó. «Nombre, por favor». La mujer preguntó, recuperando su aplomo profesional. Casi de inmediato, Aliyah Monroe, respondió. Su voz, incluso la mujer, hojeó la lista de asientos. Sus dedos con manicura se movieron demasiado rápido. Aliyah observó la tenue línea que aparecía entre las cejas de la mujer. La sutil tensión en su boca. Conocía muy bien esa expresión. Confusión, incomodidad y luego, casi inevitablemente despido. «Ah, sí», dijo la mujer forzando otra sonrisa radiante. «Está sentada cerca de la puerta de la cocina». Aliyah parpadeó. «Disculpe, ¿podría repetir eso?» Justo afuera del salón principal de banquetes, cerca de la cocina, la mujer dijo, como si recitara una frase que le habían ordenado decir sin margen de discusión, que señaló un rincón lateral en el plano de asientos, lejos de las lámparas de araña y las mesas principales donde se ubicaban familiares y amigos cercanos. Por un instante, Aliyah se quedó paralizada. Las palabras le dolieron más de lo que había anticipado. Buscó en el plano. Sus padres adoptivos, Richard y Caroline Monroe, ocupaban un lugar destacado cerca del cortejo nupcial. Emily, la niña dorada. La novia ruborizada estaba en el centro, rodeada de sus amigos más cercanos, todos luminosos y sonrientes. El plano de asientos era una red de privilegios y conexiones, y ella, Aliyah, fue relegada a un segundo plano. Literalmente, una leve sonrisa se extendía por sus labios, frágiles pero intactas. Quizás fue un error, pensó. Quizás el organizador había confundido algo en el último minuto. La esperanza se aferró obstinadamente incluso cuando la lógica intentaba aplastarla. Quizás hubo un error. Dijo con cuidado. La mujer negó con la cabeza con cortés firmeza. Me temo que no era el lugar asignado. No había malicia en su tono, solo la fría eficiencia de alguien que ejecuta una decisión tomada en otro lugar mucho antes de que Aliyah entrara en la propiedad agarrando la pequeña tarjeta que le habían entregado. Aliyah se dirigió al salón principal. La opulencia casi cegaba sus altos techos de cristal, relucientes con candelabros de cristal, paredes cubiertas de flores en cascada, mesas vestidas con la más fina ropa de cama. Cada detalle gritaba dinero, buen gusto y una cuidada perfección. Sin embargo, al recorrerlo todo, Aliyah se sintió como una sombra en la habitación. Vio a su madre adoptiva ajustando el velo de Emily, acariciándole el pelo y susurrando algo que hizo reír a Emily y la hizo aferrarse más a ella. El momento fue tan tierno, tan naturalmente cariñoso que le abrió un profundo vacío en el pecho. Se acercó sigilosamente y preguntó, «Mamá, ¿puedo hablar contigo un segundo?»
Preguntó en voz baja, con cuidado de no perturbar la escena. Caroline ni siquiera la miró. Ahora no, Ali ya. ¿No ves que estamos ocupadas? Un momento, Ali ya. Presionó la tarjeta del lugar, temblando ligeramente entre sus dedos. Caroline suspiró dramáticamente, dándole una última palmadita en el hombro a Emily antes de hacerse a un lado. Emily permaneció donde estaba, con los brazos cruzados, observando a Ali ya con una sonrisa que apenas disimulaba su desdén. Me dijeron que estoy sentada en el pasillo, dijo Ali ya en voz baja, sintiéndose como una niña otra vez, atreviéndose a pedir algo que sabía que no recibiría. Caroline se encogió de hombros como si no importara. Teníamos que priorizar a la familia cercana, ¿entiendes? Soy familia cercana, dijo Ali ya con la voz quebrada a pesar de sus esfuerzos. Oh, Ali ya, no montes una escena, dijo Caroline con una leve risa desdeñosa. Siempre eres tan sensible. Emily intervino con su voz. Sakcharine, estoy segura de que fue solo una confusión. Las bodas son caóticas. No te lo tomes como algo personal. Pero no había nada caótico en ello. Ali ya pudo ver el cuidadoso diseño de todo. La exclusión deliberada. El mensaje silencioso. No perteneces aquí. Antes de que Ali ya pudiera responder, su padre, Richard, se acercó con la misma sonrisa tensa que reservaba para los encuentros desagradables. Es solo un asiento, cariño. No lo convirtamos en algo. No lo encontró. Sus ojos, Ali ya, se quedó allí ardiendo por dentro. No de rabia. No, era más frío. Más tranquilo. Una comprensión que se apretó alrededor de sus costillas y le hizo respirar superficialmente. Nunca la verían. En realidad, no podía. Alisarse el cabello. Aclararse la piel. Enmudecerse hasta la invisibilidad. Nunca sería suficiente sin otra palabra. Se dio la vuelta y se alejó. Sus tacones resonaban suavemente contra el mármol pulido. Nadie la llamó. El pasillo donde estaba sentada olía ligeramente a pulimento de limón y algo más acre. El fuerte aroma de la indiferencia. Las sillas plegables estaban ordenadas, pero el aire estaba cargado con el peso de no ser deseada. Ali ya se sentó rígida. Su tarjeta de lugar descansaba sobre su regazo. El nombre estaba escrito en cursiva dorada, elegante y cruel. Su reflejo en la ventana le llamó la atención una figura solitaria envuelta en seda verde, rodeada de manteles blancos y copas con montura dorada que jamás la invitarían a tocar. Y aún así, una pequeña y maltrecha esperanza susurraba en su interior, tal vez alguien lo notaría. Tal vez alguien diría algo, pero en el fondo ya sabía que no lo harían. Nunca lo hicieron. La música inundaba el salón. Un alegre vals sonaba para la entrada de los recién casados. Los aplausos estallaron como una ola rompiendo contra las ventanas que la separaban de la celebración. Se sentó inmóvil, sosteniendo la tarjeta de lugar como si pudiera atarla a algo real, algo que una vez se parecía a una familia fuera de la ventana. El crepúsculo comenzó a caer, pintando el cielo de morados y grises amoratados. Parecía exactamente como si hubiera sentido algo hermoso, oscureciéndose en la sombra, y aún así permaneció sentada, negándose a llorar, negándose a darles la satisfacción de verla. La noche apenas comenzaba, así como el ajuste de cuentas. El siguiente capítulo de su vida, se dio cuenta de que ya no lo escribirían ellos. La música del salón principal. Latía débilmente contra las paredes, amortiguado y distante, como un mundo operando justo fuera de su alcance. Ali ya permanecía inmóvil, con las manos cuidadosamente cruzadas en el regazo. La tarjeta del lugar yacía olvidada en la pequeña mesa a su lado. El pasillo, a su alrededor, se sentía cavernoso y sofocante. Un espacio marginal donde se guardaban cosas no deseadas, abrigos, carritos de limpieza y ella. La celebración continuaba sin ella, intacta e imperturbable. Tras un largo momento, se levantó, alisándose los pliegues del vestido, y caminó lentamente de regreso al salón de banquetes. No se escondería, no desaparecería si estaban decididos a relegarla a los márgenes. Al menos presenciaría su perfección de cerca. Cada paso que daba resonaba ligeramente, un ritmo solitario contra los grandes suelos de mármol. Cuando volvió a entrar en el salón, el espectáculo la impactó de nuevo. Era como entrar en un anuncio viviente de la elegancia de la gente adinerada. Lámparas de araña doradas rebosantes de cristales, centros de mesa de imponentes orquídeas blancas y rosas, camareros deslizándose entre las mesas con bandejas de plata ocupaban un espacio elevado. El aire olía a perfume caro, velas de cera de abeja y productos biológicos recién horneados. Cada detalle había sido cuidado con una obsesiva devoción por las apariencias. Los invitados eran igualmente refinados,
Mujeres con vestidos pastel y elaborados abalorios, hombres con trajes a medida y pañuelos de seda. Todos los rostros, brillantes, risueños y cómodos, pertenecían al mismo tapiz pálido en este mar de piel marfil y cabello color miel. La presencia de Aliyah era una ruptura que no podían suavizar del todo. Una ondulación en la superficie de su ilusión. Mientras se movía con cuidado por el perímetro, vislumbró la disposición de los asientos. La mesa principal, por supuesto, se asentaba sobre un dais elevado bajo un arco dorado decorado con hiedra en cascada y luces de colores. Richard y Caroline Monroe se sentaron orgullosos junto a Emily, radiantes con el orgullo de una dinastía, reafirmándose. Flanqueándolos estaban los miembros del círculo íntimo. Los amigos íntimos de Emily, todos rubios y sonrientes, y los contactos comerciales más importantes de la familia, cada nombre, cada. La ubicación había sido considerada, sopesada y medida por la óptica. La proximidad a la novia equivalía al valor y Aliyah, por cada medida visible, había sido considerada indigna. Se detuvo junto a la puerta sintiendo el peso de cada mirada desdeñosa que la rozaba, nadie decía nada directamente. Nadie necesitaba. El silencio. Hablaba más fuerte que cualquier palabra. Era un silencio que había conocido toda su vida, entrelazado con fiestas de cumpleaños, donde la fotografiaban al borde del marco, a través de tarjetas navideñas familiares, donde era una solitaria figura oscura. Entre un mar de luz, siempre incluida, suficiente para mantener la ilusión de amabilidad, nunca suficiente para pertenecer de verdad. Un recuerdo pasó ante sus ojos una tarde de verano, años atrás, cuando Caroline había organizado una fiesta en el jardín para la auxiliar local de mujeres. Aliyah llevaba un vestido blanco de verano, la única niña negra entre él. Mar de rubias risueñas. Caroline había sonreído tensamente cuando Aliyah se acercó al grupo principal y luego se dirigió suavemente hacia el puesto de limonada, susurrando que es mejor dejar que las otras chicas se conecten, tenían tanto en común en ese momento. Aliyah se había culpado a sí misma. Quizás no era lo suficientemente encantadora, lo suficientemente bonita, lo suficientemente fácil de amar ahora. De pie en el reluciente salón entre los invitados perfectos, lo vio claramente como lo que siempre había sido. Sus pasos la llevaron a un pequeño rincón cerca del bar, donde pudo observar sin obstruir la gran procesión de brindis y bailes. Un camarero le ofreció champán y ella aceptó con un murmullo de agradecimiento, aunque la copa tembló levemente en su mano al otro lado de la sala. Caroline se rió de algo que un invitado había dicho. Su mano descansaba ligeramente sobre el brazo de Emily, un gesto tan íntimo y natural que la congeló momentáneamente. La respiración de Aliyah en su pecho. Nunca Caroline la había tocado así. Sus interacciones siempre eran cuidadosas y mesuradas, palmaditas en el hombro, el ocasional abrazo rígido en los hitos que exigían una muestra de afecto. Otro recuerdo surgió inesperadamente, la noche de premios de último año en su instituto. Aliyah había sido convocada por excelencia académica, con una beca completa en mano, mientras que Emily solo había conseguido un pequeño reconocimiento en teatro después de la ceremonia. Caroline la había abrazado, susurrando lo orgullosa que estaba, lo guapa que se veía bajo las luces del escenario. Cuando Aliyah se acercó, Caroline sonrió, dijo buen trabajo y continuó hablando. Aliyah, una vecina de aquel entonces, se había convencido de que no importaba. El éxito era su propia recompensa. Pero allí, ahora invisible, en la boda de su hermana, se dio cuenta de que había importado más de lo que jamás se había permitido. Admitió que bebió un sorbo de champán, con las burbujas quemándole ligeramente la garganta, y se obligó a seguir observando. Era una forma de duelo, supuso, presenciando la muerte definitiva de las frágiles esperanzas que había albergado sobre esta familia. Una oleada de aplausos interrumpió sus pensamientos. Emily y su nuevo esposo, Justin, hacían su entrada triunfal, de la mano, radiantes bajo las tenues luces. Se movían sin esfuerzo entre la multitud, aceptando las felicitaciones, intercambiando besos en las mejillas. El vestido de Emily, una confección de tul y encaje, flotaba tras ella como una nube. Su sonrisa era cegadora, ensayada a la perfección. Aliyah se preguntó si alguien más vio la tensión en la mandíbula de Justin, la rigidez en su postura. Probablemente no, la gente vio lo que quería ver. El maestro de ceremonias llamó al primer baile. Y la multitud, obedientemente, rodeaba la pista de baile. Aliyah permaneció en el borde, desapercibida como siempre había estado mientras la música crecía. Una balada melosa ensalzaba el amor eterno. Caroline se secó los ojos con un pañuelo con monograma. Apretaba la mano de Richard. Los padres, perfectos y orgullosos. Nadie parecía recordar que otra hija estaba de pie justo al otro lado del círculo de luz observando desde los márgenes.
Una mano pesada se posó brevemente sobre el hombro de Aliyah, sobresaltándola. Se giró para ver a su tío abuelo Peter, con la cara roja por la bebida y una sonrisa demasiado amplia. «Te has convertido en una jovencita encantadora», dijo tan alto que varios invitados cercanos se giraron a mirar. «Tu mamá hizo bien en acogerte en la verdadera caridad cristiana». Las palabras flotaban en el aire, densas y agrias. Aliyah sonrió tensa y no dijo nada. ¿Qué podía decir? «Gracias por recordarme que era una obra de caridad, una obligación». Envuelta en benevolencia, Peter le dio otra palmadita en el hombro y se tambaleó hacia la barra, dejando tras de sí una estela de incomodidad. Algunos invitados la miraron con expresiones que iban de la lástima a la incomodidad. Nadie intervino. Nadie lo hizo nunca. Ella devolvió la mirada a la pista de baile. La copa fría en su mano. Durante años, había intentado ganarse su lugar allí. Había trabajado el doble, se había comportado el doble de cuidadosamente, había amado el doble de ferozmente, siempre esperando que bastara con que si tan solo sobresalía, si tan solo aguantaba, un día Caroline la miraría no con una obligación cortés, sino con genuino orgullo. Un día, Emily dejaría de verla como una molestia, una mancha en un lienzo por lo demás impecable. Pero ese día nunca llegó y esta noche, bajo las brillantes luces de una celebración que no tenía espacio para ella, Aliyah finalmente entendió por qué nunca se había tratado de lo que ella hacía. Siempre se había tratado de lo que era. No podía aclararse la piel. No podía pulir sus rasgos para que encajaran en su molde. Su mera existencia era un recordatorio de la inoportuna caridad de la familia. Su única desviación de la historia que contaban sobre sí mismos. Ella era su secreto, y los secretos debían permanecer ocultos. La comprensión la invadió como un sudario, pesado y extrañamente liberador. La banda cambió a una canción animada, y la multitud inundó la pista de baile riendo y aplaudiendo. Emily giró su vestido formando un arco perfecto. Su cabello dorado reflejó la luz como un halo. Aliyah observó un momento más, y luego se dio la vuelta. Ya no rogaría por un lugar en su mesa. No se aferraría a una familia que había decidido hacía mucho tiempo que era una invitada en su historia. Nunca un personaje real. Su corazón latía con firmeza mientras regresaba al pasillo. Cada paso más ligero que el anterior. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo lo supo. No sería definido por ellos como. Cruzó el umbral hacia el silencioso pasillo. La música apagada se desvanecía tras ella. Sintió una extraña sensación de paz. Habían intentado borrarla, pero seguía allí y no se marchaba. En silencio, la noche estaba lejos de terminar y la verdad, enterrada durante mucho tiempo bajo capas de cortesía y pretensión, se despertaba por fin. El suave tintineo de las copas de champán y las distantes notas musicales del salón principal se desvanecían tras Aliyah. Mientras se adentraba en los laberínticos pasillos de la finca, las paredes estaban cubiertas de tapices ornamentados, cada uno representando escenas adílicas de doncellas vestidas de blanco y caballeros de cabellos dorados. Era casi irrisorio. Pensó que era la celebración de una historia de la que nunca formaría parte. Sus pasos se silenciaron sobre las gruesas alfombras estampadas. Sus talones se hundieron ligeramente en la lujosa tela. No estaba completamente segura de a dónde iba. Solo sabía que necesitaba alejarse del resplandor de los candelabros y de las sonrisas educadas que le cortaban la piel. Mil cortes invisibles, el aire fresco y silencioso de los pasillos laterales la envolvió como una bomba y por un breve instante se permitió el lujo de no fingir. Al doblar una esquina, se encontró en un estrecho pasillo de servicio. La pretensión de perfección se desvaneció. Tuberías expuestas cubrían el techo y leves rozaduras estropeaban los zócalos. Era el esqueleto invisible de la finca. El backstage de su gran actuación. Y de alguna manera, se sentía más honesto que cualquier cosa que hubiera encontrado en toda la noche. Se apoyó en la pared, dejando caer la cabeza hacia atrás con un suave golpe sordo contra el yeso frío. Cerró los ojos, permitiendo que el murmullo de voces lejanas la inundara. Era más seguro. Aquí, en los spa. Sios que a nadie le importaban, podía respirar. Fue entonces cuando oyó una risa aguda, demasiado fuerte. La frágil Aliyah abrió los ojos frunciendo el ceño ligeramente. La risa provenía de justo al doblar la esquina, donde una puerta que daba a un patio de servicio había quedado ligeramente entreabierta. Podía ver la cálida luz que se derramaba y las sombras cambiantes de las figuras al otro lado. La curiosidad, o tal vez solo una veta obstinada que se negaba a ser borrada, la atrajo hacia adelante. Avanzó en silencio, con pasos cuidadosos, y se colocó cerca de la puerta, fuera de la vista, pero lo suficientemente cerca como para oír. Al principio, la conversación era un borrón de chismes casuales, indistintos y sin sentido.
Luego, una voz que reconoció, la de Emily, se elevó por encima del resto. Lo juro, dijo Emily con un tono lleno de diversión. Si tuviera que ver la cara de Aliyah en una foto familiar más, podría gritar. Otra carcajada seguida de una aguda y cruel carcajada. En serio, M. Una de sus amigas intervino, tu mamá es como una santa por acogerla. No todos habrían hecho eso. ¿Sabes? Oh, créeme, dijo Emily. No se trataba de amabilidad, se trataba de apariencias. La compañía de papá era, recibiendo mala prensa sobre diversidad o lo que sea, en aquel entonces, acoger a Aliyah los hacía parecer salvadores. Aliyah sintió que las palabras la golpeaban como golpes físicos, cada uno más profundo que el anterior. Apretó la mano contra la pared para estabilizarse. Y mira, continuó Emily, no es que sea desagradecida, simplemente no encaja, nunca lo ha hecho, y ahora que todos se toman fotos esta noche, lo último que necesito es que alguien pregunte, ¿quién es la morena del retrato familiar? Los amigos volvieron a reír disimuladamente, con una risa ligera y feroz. Es mejor así, dijo Emily encogiéndose de hombros con desdén. Se quedará en un segundo plano, donde pertenece. Aliyah sintió algo dentro de ella, algo frágil y precioso, astillarse y agrietarse antes de que pudiera moverse, antes de poder escabullirse sin ser notada. Otra figura apareció en el borde de su visión. Vislumbró un cabello oscuro, un traje a medida y un rostro que reconoció al instante. Justin, el novio, estaba congelado justo al otro lado de las puertas del patio, medio oculto por el marco. Su expresión, tallada en piedra, lo había oído todo. Su mano sosteniendo una copa de champán medio vacía temblaba ligeramente. Sus nudillos se blanquearon alrededor del tallo de la copa. Aliyah lo miró fijamente, insegura de si sentirse reivindicada u horrorizada. Una parte de ella quería retroceder a las sombras para dejar que procesara la fea verdad por sí solo, pero otra parte más feroz de ella, la parte que había pasado toda una vida tragándose el dolor y forzando sonrisas, se negaba a apartar la mirada. Sus ojos se encontraron brevemente. Un intercambio silencioso crepitó en el aire cargado. Entre ellos, Justin parecía un hombre que había sido despertado de un sueño que no se había dado cuenta. Pesadilla. Su mirada se dirigió de nuevo al patio donde Emily y sus amigas seguían riendo, ajenas a lo que sucedía a pocos metros. Aliyah podría haberse marchado y luego podría haberlo dejado con su angustia, con la destrucción de las ilusiones que había construido sobre la novia perfecta, la vida perfecta. Pero se encontró dando un paso al frente, no por malicia ni por venganza, sino porque nadie merecía ser engañado tan completamente por aquellos en quienes más confiaba. Justin se giró completamente hacia ella cuando ella se acercó. Su rostro era una máscara de sorpresa y comprensión. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Negó con la cabeza bruscamente, como si intentara despejarla. Aliyah lo alcanzó y se quedó allí un largo instante. Las palabras no pronunciadas pesaron entre ellos. Supongo que las felicitaciones están a la orden del día, dijo finalmente. Su voz era baja y firme, pero sin amargura. Justin soltó una risa hueca que murió rápidamente en su garganta. Miró hacia el patio donde la risa continuaba sin cesar y luego miró a Aliyah, la miró de nuevo como si la viera por primera vez. ¿Cuánto tiempo? Preguntó con voz áspera. Aliyah se encogió de hombros ligeramente. Lo suficiente. Los hombros de Justin se hundieron bajo el peso de la comprensión. Parecía mayor ahora, disminuido de alguna manera, como si la fachada brillante que había usado con tanta facilidad antes hubiera sido despojada. No sé qué hacer, admitió más para sí mismo que para ella. Mereces saber la verdad. Aliyah dijo simplemente, lo que decidas. Después de eso, depende de ti. Durante un largo momento, se quedaron allí, dos figuras, desplazadas del mundo brillante más allá de las puertas, unidas por una verdad que ninguno había pedido, pero que ya no ignoró los pasos que resonaban por el pasillo, y Aliyah se giró para ver a una mujer alta y majestuosa acercándose a Celeste Bennett, la madre de Justin. Su vestido era de seda azul marino intenso, severo y elegante, y su cabello platino estaba recogido en un impecable brillo. Se movía con un aire de autoridad que hacía que la gente se apartara instintivamente esa noche. Sin embargo, su rostro estaba nublado por algo que parecía casi tristeza. Justin, dijo en voz baja. Su voz se oía sin esfuerzo a través de la distancia. Él se enderezó al oír su voz. El niño perdido se desvanecía de nuevo en el hombre sereno. Celeste los alcanzó y miró primero a Justin y luego a Aliyah. Sus ojos penetrantes no se perdían nada en su mano. Sostenía un teléfono. La pantalla estaba iluminada con mensajes que Aliyah no podía ver. Creo que deberías ver esto, dijo Celeste. Su tono se entrecortó, sin emoción.
Le entregó el teléfono a Justin, quien lo tomó con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron la pantalla y Aliyah vio cómo su rostro palidecía. Había mensajes, largos hilos de mensajes condenatorios. De la conversación entre Emily y varios amigos y asesores, mensajes de texto sobre la manipulación de Justin, sobre asegurar su posición dentro de la familia Bennett, sobre planes para un divorcio discreto una vez que se hubieran asegurado los beneficios financieros, palabras llenas de derecho y crueldad. La mano de Justin temblaba visiblemente. El teléfono se inclinaba ligeramente mientras luchaba por procesar la traición expuesta en un texto frío e innegable. Aliyah permaneció en silencio. Su corazón, un gesto de dolor en su pecho, había pasado toda su vida siendo testigo silencioso de las crueldades ajenas, la víctima no reconocida de los prejuicios educados, pero esta noche no apartaría la mirada. Esta noche no. Fingiría. Justin levantó la vista. Sus ojos brillaban con algo peligrosamente cercano a las lágrimas. La amaba, dijo con la voz quebrada. Lo sé, dijo Celeste con suavidad, colocando una mano firme sobre su brazo. Justin miró a Aliyah, con una pregunta formándose en sus labios. ¿Por qué nunca dijiste nada? Aliyah sostuvo su mirada fijamente. ¿Me habrías creído? Preguntó. La respuesta estaba escrita claramente en su rostro. No, no lo habría hecho. No. Entonces, pero ahora, de pie en el umbral de un futuro construido sobre mentiras, ya no podía permitirse el lujo de la ignorancia. La verdad lo había encontrado y no podría negarse. Aliyah tampoco. La noche estaba lejos de terminar y el ajuste de cuentas había comenzado. El aire a su alrededor era denso, la clase de atmósfera pesada y tranquila que surge justo antes de que estalle una tormenta. Justin permaneció con la cabeza gacha. El teléfono aún temblaba ligeramente en su mano. Aliyah permaneció donde estaba. Sus brazos flojos a los costados, sintiendo el peso de lo que acababa de suceder, pero sabiendo instintivamente que esto era solo el comienzo. La expresión de Celeste era indescifrable mientras observaba a su hijo. Su mano firme en su brazo, como si fuera lo único que lo impedía de derrumbarse sobre el pulido suelo de mármol. Justin respiró lenta y entrecortadamente y enderezó los hombros. La decisión se endureció tras sus ojos. Una repentina claridad. Atravesando la conmoción y la traición que lo habían paralizado, le devolvió el teléfono a su madre con un suave murmullo de agradecimiento, rozando los dedos con los de ella solo un instante más de lo necesario, concentrándose. Luego se volvió hacia Aliyah. En voz baja pero firme, dijo, «Necesito tu ayuda». Simplemente, sin explicaciones elaboradas, ni disculpas, ni calificativos educados, solo la cruda y sin adornos de un hombre que se dio cuenta de que había sido un peón en el juego cuidadosamente construido por alguien y que ahora buscaba, de cualquier manera, recuperar su dignidad. Aliyah asintió una vez. No necesitaba que él suplicara. No necesitaba reivindicación. Se había pasado toda la vida obligada a justificar su lugar esta noche. Actuaría sin disculparse. Celeste miró su reloj y habló con energía. No tenemos mucho tiempo. Si vamos a hacer esto, tiene que suceder. Antes de que comiencen los brindis, después de eso, toda la multitud estará demasiado absorta y cualquier interrupción parecerá histeria. Su tono era tan serio. De hecho, Aliyah casi sonrió. Celeste Bennett no era una mujer que se acobardara ante las verdades desagradables. Las confrontaba con precisión y eficiencia, cortándolas como un cirujano que estirpa la podredumbre antes de que se propague. Un plan formado rápidamente entre los tres, dicho en voz baja y urgente, Justin solicitaría una reunión privada con Emily y los padres de ambos. Con el pretexto de compartir un anuncio sorpresa, Celeste lo respaldaría, dándole una autoridad que pocos en su círculo social se atreverían a cuestionar. Aliyah aparecería inesperadamente, dando testimonio silencioso no solo de sí misma, sino de la verdad. La reunión tendría lugar en una de las salas de recepción más pequeñas de la propiedad, en el segundo piso, lejos de las multitudes y las cámaras. El corazón de Aliyah latía con fuerza contra sus costillas, pero se obligó a sí misma, para mantener la calma, había esperado toda su vida por esto, no por venganza, ni por espectáculo, sino por un momento donde finalmente pudiera estar plenamente a la luz, visible e innegable. Juntos, retrocedieron por los pasillos de servicio y volvieron a entrar en el gran salón. La fiesta estaba en su apogeo. Las risas resonaban en las copas, los invitados tintineaban, ruborizados por el vino y la fácil embriaguez de pertenecer. Nadie prestó atención al trío. Se movía velozmente por los bordes, con pasos decididos y seguros. Justin se acercó a Emily primero. Ella se paró cerca de la mesa principal. Su mano se curvó posesivamente alrededor del tallo de una copa de cristal. Sus mejillas se sonrojaron de triunfo al ver a Justin. Su sonrisa se ensanchó instintivamente,
solo vacilando levemente al notar la rigidez de su mandíbula. Aún así, inclinó la cabeza con coquetería y se estiró hacia él. Justin no reaccionó. Sus ojos, oscuros e insondables, no se suavizaron. ¿Puedo robarte un minuto?, preguntó con voz tranquila, casi tierna. Emily sonrió radiante, confundiendo la gravedad de su tono con romance. Ella asintió con entusiasmo y lo siguió, indicándoles a Caroline y Richard Monroe que se acercaran. Caroline pareció brevemente molesta al ser apartada de su círculo de admiración, pero suavizó su expresión y obedeció mientras el pequeño grupo avanzaba hacia la escalera. Celeste interceptó a un miembro del equipo de pesas y murmuró instrucciones. En cuestión de segundos, 2 miembros del personal de seguridad tomaron posiciones discretamente cerca de las entradas, asegurándose de que ningún invitado no invitado se encontrara con la inminente confrontación. El ascenso por la escalera era silencioso, cada paso amplificaba la tensión que se acentuaba con cada latido. Aliyah la seguía a distancia. Sus manos, apretadas en puños con tanta fuerza a los costados que se le clavaban las uñas en las palmas, agradeció la intensidad de la sensación. La mantuvo concentrada. El salón al que entraron estaba tenuemente iluminado. Sus paredes revestidas de caoba estaban forradas con pinturas al óleo de antepasados anónimos. Una mesa larga dominaba el centro, flanqueada por sillas de respaldo alto. Justin se dirigió a la cabecera de la mesa y se giró para mirar al grupo. Su rostro, una máscara de compostura, Emily se sentó delicadamente en una de las sillas, alisándose el vestido y dedicándole una sonrisa radiante. Caroline y Richard se sentaron frente a ella, intercambiando miradas perplejas. Celeste permaneció de pie cerca de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho, como una centinela silenciosa. Aliyah ocupó su lugar cerca de la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban distantes a través del cristal tras ella. Justin se aclaró la garganta y la habitación se quedó en silencio. Quiero empezar diciendo, comenzó en voz baja y firme. Esto no era fácil para mí hoy, se suponía que iba a ser el comienzo de algo hermoso, algo construido sobre la confianza. La sonrisa de Emily vaciló ligeramente, pero la confianza continuó. Justin la miró fijamente. No puede existir donde hay mentiras. Sacó un sobre blanco del bolsillo interior de su chaqueta y lo colocó deliberadamente sobre la mesa. Emily lo miró fijamente. Frunció el ceño. Caroline se inclinó hacia adelante, la sospecha oscureciendo sus rasgos. ¿Qué es esto?, preguntó Emily con voz quebradiza. Papeles de nulidad, dijo Justin con firmeza. Y listo para un momento terrible. Nadie se movió. Caroline jadeó y se tapó la boca con una mano de manicura perfecta. Richard se puso visiblemente rígido. Su rostro se puso rojo como un tomate. Emily rió con voz alta y temblorosa. «Estás bromeando», dijo. Sus ojos se movían entre Justin y sus padres. «Esto es una broma». «No», dijo Celeste con una voz ronca y cortante. «No lo es». Justin metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono. Tocó la pantalla un par de veces y empezó a leer en voz alta. 6 meses después de la boda, una vez que se presenten los papeles, estaré lista. Es demasiado fácil controlar a Justin. Interpreta a la dulce esposa hasta que se tramiten las transferencias de bienes. El rostro de Emily palideció. Sus manos se aferraron al borde de la silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Él continuó. Su voz firme a pesar del temblor en sus manos. No voy a malgastar mi vida esperando a alguien que se arme de valor. Estos son negocios, no amor. Caroline soltó un sollozo ahogado mientras Richard permanecía inmóvil, con los puños apretados sobre las rodillas. Aliyah observó todo con una extraña sensación de distanciamiento, como si estuviera presenciando una tormenta desde una distancia segura. Sin embargo, bajo la superficie, una profunda tristeza se agitaba, no porque le hubiera dicho a Emily que no, sino porque reconocía demasiado bien la podredumbre que se había dejado supurar bajo la brillante superficie de esta familia. Emily se puso de pie de un salto. Su silla raspó con fuerza contra el suelo. «Esto es una locura», gritó, alzando la voz hasta un tono estridente. «Lo estás arruinando todo por unos mensajes estúpidos». La boca de Justin se torció en una mueca que alguna vez pudo haber sido una sonrisa. «No, Emily, lo arruinaste». Se giró y caminó hacia la puerta. Sus pasos, lentos pero seguros, Celeste la siguió sin dudar. Aliyah se demoró un momento. Encontrando la mirada furiosa y desesperada de Emily, sin decir palabra, se giró y salió, dejando atrás los restos de una fantasía que nunca la había incluido. La puerta se cerró tras ella con un último clic resonante. La noche no había terminado, todavía no. La verdad se desataba.
Ahora, como una chispa en un bosque seco, nada podía detener el fuego que se avecinaba. Apenas se había cerrado la puerta tras Aliyah, cuando un temblor recorrió el gran salón de abajo. Sutil al principio, como el primer suspiro tembloroso. Antes de un grito, en los silenciosos pasillos de la finca. Las reverberaciones del enfrentamiento en el piso de arriba seguían siendo invisibles, pero la tensión ya comenzaba a filtrarse por las paredes, manchando las prístinas celebraciones con una grieta invisible. Aliyah siguió a Celeste y a Justin. La amplia escalera, cada escalón más pesado que el anterior, el vibrante zumbido de risas y música aún llenaba el aire. Los invitados, dichosamente inconscientes de que la fantasía que habían sido invitados a presenciar ya se estaba desmoronando. Aliyah se mantuvo ligeramente rezagada. Su vestido rozó la barandilla. Sus tacones, silenciosos sobre la gruesa alfombra, su mente revoloteaba con todo lo que se había dicho, todo lo que no necesitaba ser dicho por primera vez en su vida. No solo sobrevivía en los márgenes de este mundo, sino que formaba parte de su desenrollamiento. Cuando llegaron al pie de las escaleras, Justin se detuvo. Apretó el puño a su lado. Su rostro estaba pálido, la mandíbula apretada, pero sus pasos eran seguros mientras regresaba a la multitud de invitados. Celeste se puso a caminar junto a él. Una silenciosa fuerza de voluntad, su presencia exigía atención sin decir una sola palabra. Aliyah dudó al final del pasillo. Podría haberse retirado y luego haberse fundido las sombras como tantas veces antes, pero algo lo profundo de ella, algo feroz y enjaulado durante mucho tiempo, se negaba a permitirlo. Dio un paso adelante con la cabeza en alto, negándose a ser invisible. El maestro de ceremonias, ajeno a la tormenta que se avecinaba, golpeó su micrófono y llamó la atención de los invitados. La música se desvaneció en un suave silencio. Los rostros se volvieron hacia la deidad elevada donde Justin se encontraba. Su silueta, nítida contra la cascada de rosas blancas y luces doradas, Emily, convocada por el movimiento, apareció desde el pasillo lateral. Su rostro aún estaba tenso por los restos de su enfrentamiento. Sus pasos eran vacilantes, sus movimientos eran bruscos, pero controló sus rasgos en una sonrisa frágil mientras ocupaba su lugar junto a él. Caroline y Richard se deslizó detrás de ella. Sus expresiones eran tensas. Su velada perfecta se les escapaba entre los dedos y lo sabían. Justin levantó una mano y el pasillo se quedó en silencio. Gracias a todos por estar aquí hoy, comenzó. Su voz se oyó con claridad por toda la sala. Gracias por celebrar lo que se suponía que era un comienzo. Un suave murmullo de aplausos cortés recorrió la multitud, pero antes de continuar, dijo que su voz se endurecía ligeramente: hay algo que todos merecen saber. La tensión en la sala se quebró. Murmullos tensos zumbaban como avispas. Aliyah estaba de pie cerca de una columna de mármol. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, sintiendo la corriente subyacente moverse bajo sus pies. Justin metió la mano en su chaqueta una vez más y sacó el sobre. El mismo sobre que había dejado delante de Emily arriba. Sus manos se mantenían, tomando a Ryan de los brazos. No se resistió. No esta vez. Bajó la cabeza mientras lo dejaban salir y no miró hacia atrás. Cuando las puertas se cerraron tras ellos, Emma permaneció quieta. Sus hombros subían y bajaban con cada respiración y sus manos, una vez apretadamente abrazada, colgaba a sus costados, abierta y vacía. Caín se acercó. Lo siento, dijo con palabras tranquilas y llenas de arrepentimiento. Me advertiste, respondió ella con voz distante. Simplemente no quería creerlo. Querías creer en el amor, dijo él. Eso no es un error. Finalmente se volvió hacia él con los ojos húmedos pero claros. Lo parece. No lo es, dijo él. El error fue suyo. Se quedaron en silencio un largo rato. La habitación volvió a estar en silencio, como antes de la boda, antes de las mentiras, antes de las máscaras. Solo que ahora no albergaba ilusiones. Emma se acercó a la ventana y miró la ciudad. La campana del juzgado sonó una sola vez. Y el sonido persistió como una bendición. No lloró. Todavía no. Eso vendría después. Ahora respiraba. Era libre. La ciudad despertó a la mañana siguiente con una tormenta de titulares. Se extendieron por Charleston como un reguero de pólvora y luego saltaron de los canales locales a las noticias nacionales. La novia expone al novio en el altar, decía una pancarta en negrita blanca sobre un fondo carmesí. El sur de Aeris se casó con un fantasma que afirmó que otra ceremonia fue detenida por el juez. La boda se convierte en arresto. Fotografías de Emma con el rostro tranquilo y estoico junto al juez Khan comenzaron a circular a una velocidad febril mientras imágenes granuladas de Ryan o Joel,
como el mundo ahora lo conocía, siendo sacado del juzgado esposado, se reproducían en todas las pantallas. No fue solo un escándalo, fue un espectáculo. Los programas de entrevistas diseccionaron. Twitter explotó con especulaciones. Desconocidos comentaron sobre la valentía de Emma, su aplomo, su desamor. Todos tenían algo que decir y casi ninguno la conocía en absoluto. Dentro de la casa de los Carter, el ambiente era más tranquilo y pesado. Emma estaba sentada sola en su habitación, con la televisión apagada y las cortinas corridas. Su vestido de novia había sido guardado, empaquetado y sellado como una reliquia de una vida que nunca vivió. Los anillos habían desaparecido, devueltos a su estuche, guardados en un cajón que no tenía intención de volver a abrir. Fuera de su puerta, el personal se movía suavemente, evitando el contacto visual. Sus padres se habían ofrecido a quedarse cerca para hablar, para traer té, calor o distracciones, pero ella se había negado. Lo que necesitaba era silencio, espacio, aliento. Se miró fijamente en el espejo del tocador, estudiando el rostro que había adornado portadas de revistas y campañas sin fines de lucro. Ahora se veía diferente, más definido, de alguna manera no más viejo, sino tallado por algo irreversible. Una parte de ella había sido raspada y en su lugar había algo nuevo. Todavía no sabía cómo llamarlo. Fuerza, tal vez, o solo el principio. El juez Caín llegó alrededor del mediodía. No llamó de inmediato. Se quedó en el umbral de la casa durante un largo minuto con el sombrero en la mano y la mirada baja. Cuando finalmente entró, el mayordomo hizo un gesto silencioso hacia el estudio. Emma lo encontró allí, vestida con sencillez, con vaqueros y un suéter, descalza, con el pelo recogido en una trenza suelta. Lo miró sin pretensiones, sin barreras. No sabía si debía venir, dijo. Deberías haberlo hecho, respondió ella. Se sentaron uno frente al otro. El silencio entre ellos no fue incómodo, pero sí necesario. He visto muchas cosas en mi vida, comenzó Caín. Estafadores, ladrones, gente que vive tras 10 máscaras apiladas una encima de otra. Pero nunca he visto a alguien orquestar una vida como él, ¿lo hizo? No solo mintió. Construyó un personaje. Lo ensayó y lo interpretó. Ese papel mejor que algunos actores que he visto en el escenario. Emma no respondió. Observó un pequeño foso de polvo girar en el aire, atrapado en un rayo de luz. Caín suspiró. ¿Quieres oír el resto? Ella asintió. Sacó una carpeta de su abrigo y la puso sobre la mesa entre ellos. Su verdadero nombre es Joel Thomas Stern, nació en Newark, Nueva Jersey. Su padre se fue cuando era un niño pequeño. Su madre murió cuando tenía 11 años. Pasó los siguientes 7 años rebotando entre hogares de acogida y refugios juveniles. Era inteligente, dotado, dicen algunos informes, pero inestable. Empezó con fraudes de tarjetas de crédito a los 17 años. Lo atraparon falsificando transcripciones para admisiones universitarias. Luego vinieron las grandes estafas, múltiples identidades, múltiples ciudades. Siempre el mismo patrón. Mujeres adineradas, fondos fiduciarios, historias elaboradas. Él desaparecía cuando estaba cerca de ser atrapado. Sabía cómo desvanecerse. Emma pasó los dedos por el borde de la mesa. ¿Por qué yo? Caín dudó. Vio tu nombre. Una revista de negocios, un artículo de perfil sobre tu fundación. Él te tenía en la mira deliberadamente. Estudió tu horario, tu trabajo, tus redes sociales. Se aseguró de que se cruzaran. Nunca lo conociste por casualidad. Emma. Él lo orquestó todo. Ella tragó saliva, pero su voz permaneció serena. Así que todo era falso. No, dijo K. Ann firmes mientras desdoblaba los papeles, mostrándolos para que todos los vieran. Esto, dijo, es un acuerdo de edulcoración con efecto inmediato. Se oyeron jadeos en todo el pasillo. Una ola de confusión y conmoción recorrió a los invitados reunidos. Cabezas giradas, rostros contorsionados por la incredulidad. Los músicos a un lado de la sala bajaron sus instrumentos, intercambiando miradas desconcertadas. La sonrisa de Emily flaqueó. Su máscara se deslizó. Dio un paso involuntario hacia Justin. Extendió la mano. Justin, por favor, susurró. El micrófono captó la señal. El temblor en su voz, pero Justin retrocedió, su rostro impasible y pasivo. Antes de juzgar, dijo, volviéndose hacia los invitados, quiero que entiendan por qué. Leyó en voz alta desde su teléfono los mismos mensajes que Celeste le había mostrado arriba. Las palabras cayeron en el silencio atónito como piedras arrojadas a un estanque quieto. Cada salpicadura enviaba ondas de choque entre la multitud. Planes de manipulación,
Cálculo sobre dinero y estatus. Un desprecio despiadado por el mismo hombre al que Emily había jurado amar apenas unas horas antes. El salón de baile, recientemente lleno de risas y música, ahora vibraba con el peso de la traición. El rostro de Emily se arrugó. Las lágrimas brotaron de sus ojos, manchando su maquillaje meticulosamente aplicado. Se giró hacia sus padres, suplicando apoyo en silencio. Pero el rostro de Caroline estaba pálido. Sus manos revoloteaban inútilmente. Frente a su pecho, Richard permanecía rígido e ilegible. Un pilar se derrumbaba desde dentro. «No es verdad», gritó Emily. Su voz se quebró. Su giro y todo. Solo eran bromas entre amigos, dio un paso adelante Celeste. Entonces, su presencia cortó limpiamente las palabras desesperadas de Emily. «¿Y los papeles del divorcio que presentaste el mes pasado?», preguntó en voz baja. Su voz se escuchaba. A pesar de su suavidad, otro murmullo recorrió la habitación. Los ojos se volvieron hacia Emily, entrecerrándose, juzgando. No lo decía en serio. Emily gimió. Tenía miedo, solo, no sabía si él realmente me amaba. Sus palabras se entrecortaron, delgadas y frenéticas, disolviéndose en el aire denso y húmedo. Justin negó con la cabeza lenta y casi con tristeza. El amor construido sobre mentiras no es amor, dijo simplemente. Los invitados, sintiendo la inevitabilidad del colapso, comenzaron a moverse incómodos. Algunos apartaron la mirada, incapaces de afrontar la crudeza del momento. Otros observaban con avidez. Rostros iguales, con la cruel fascinación de presenciar la caída de otra persona. Aliyah se quedó donde estaba. Sus manos se relajaron a los costados. Su cuerpo se quedó quieto. Observó a Emily desenredarse, hebra a hebra, observar cómo la cuidadosa construcción de la perfección se convertía en cenizas por un instante fugaz. La mirada de Emily encontró algo al otro lado de la habitación. En sus ojos ardía algo salvaje, algo desquiciado. Una desesperada necesidad de encontrar a alguien a quien culpar. Gritó Emily, señalando al otro lado de la sala. «Es tu culpa. Siempre has tenido celos de mí. Siempre has querido destruirme». Las cabezas se giraron. Una nueva oleada de susurros fluyó entre la multitud. Aliyah no se inmutó. Se mantuvo firme. Su mirada firme. Su expresión era indescifrable. «No necesito destruir a nadie», dijo Aliyah. Su voz, tranquila, clara e inquebrantable, la verdad habla por sí sola. Por un instante, Emily se quedó paralizada. Su mano aún extendida. Su pecho jadeaba, y luego, lentamente, se dio cuenta. Los invitados no corrían a defenderla. Sus padres no se acercaban para protegerla. Estaba completamente sola. Dejó caer los brazos a los costados y un sollozo gutural escapó de su garganta. Se tambaleó hacia atrás, girando a ciegas, abriéndose paso entre la multitud con su blanco prístino. El vestido se enganchó en el borde de una silla, rasgando el delicado encaje. No se detuvo. Abrió las pesadas puertas y huyó hacia la noche. Sus gritos resonaban por los pasillos vacíos. El silencio llenó el espacio que dejó atrás. Justin, pesado e impenetrable, bajó el micrófono y se bajó de él. Celeste estuvo a su lado al instante. Su mano, ligera sobre su brazo, lo guió a través del mar de rostros atónitos. Aliyah se quedó un momento más contemplando los escombros. No sintió triunfo, solo una especie de tristeza silenciosa y dolorosa por todas las mentiras que habían dicho, por todas las verdades que habían enterrado, por los fragmentos rotos de una familia que nunca había estado realmente completa. Se dio la vuelta y caminó tras Justin y Celeste, dejando atrás la brillante devastación. La noche afuera era fresca y nítida. El cielo se extendía ancho y oscuro sobre sus cabezas, salpicado de estrellas. Los sonidos de la fiesta que había tras ellos se habían silenciado, ahora un eco distante e irrelevante. Justin se quedó de pie al borde del patio, mirando al cielo. Su rostro estaba iluminado por el suave resplandor de las lámparas que bordeaban el camino, las líneas de dolor y traición grabadas profundamente en sus rasgos. «Lo siento», dijo cuando oyó acercarse a Aliyah. Su voz era baja, áspera por la emoción, por todo, por no ver a Aliyah. Negó con la cabeza lentamente. «No eres la única que no vio». Dijo que pasé años creyendo que si me esforzaba lo suficiente, amaba lo suficiente, podría pertenecer, pero no puedes obligar a la gente a verte cuando no quiere. Se giró hacia ella, sus ojos llenos de algo parecido a la gratitud y algo más complicado, algo que algún día podría convertirse en comprensión. «Gracias», dijo simplemente. Ella asintió una vez, aceptándolo sin ceremonia. Se quedaron allí un rato. Dos aliados improbables bajo las estrellas indiferentes,
cada uno lamentando en silencio lo que habían perdido y preguntándose qué podrían encontrar aún dentro de la banda. Empezó otra canción, desesperada por salvar lo que quedaba de la noche, pero aquí afuera, en la fresca y honesta oscuridad, ya no había ilusiones, solo la verdad y el comienzo de algo nuevo. El aire nocturno era fresco contra la piel de Aliyah, de pie en el umbral entre las ruinas relucientes del salón de recepciones y la vasta e indiferente oscuridad que se extendía más allá, dudó un largo instante, dejando que la brisa la envolviera como una testigo silenciosa de todo lo que había sucedido. Tras ella, la música había retomado una melodía frágil y desesperada que intentaba reparar lo irreparable. La risa que una vez llenó el aire se había diluido, reemplazada por un tenso murmullo de confusión y especulación. Dentro del salón, los invitados restantes comenzaban a agitarse, vacilantes e inseguros. La imagen perfecta que habían venido a celebrar se había hecho añicos, y ahora se encontraban entre sus pedazos rotos, inseguros de dónde pisar sin cortarse con los filos de la verdad expuesta. Aliyah podía sentir el cambio. La forma en que la mirada de la multitud había comenzado a volverse hacia adentro. Las sonrisas educadas dieron paso a la sospecha, a juicios susurrados. Estaban recalibrando, reevaluando sus alianzas, decidiendo cuánto de la caída de Emily habían visto venir y cuánto podían alegar ignorancia. Aliyah los observó durante un rato. Un momento más tarde, volvió la mirada hacia la gran escalera. Emily no había reaparecido. Su huida a través de las pesadas puertas dobles había dejado un vacío, una ausencia enorme que ninguno de los invitados restantes se atrevió a reconocer abiertamente, a pesar de toda su cuidadosa construcción. Emily había subestimado una verdad: cuando el centro se derrumba, los anillos exteriores no se apresuran a salvarlo, se dispersan para salvarse. Desde el otro extremo de la habitación, Caroline Monroe apareció moviéndose con gracia mecánica mientras intentaba poner algo de orden. Habló a pequeños grupos de invitados. Su sonrisa era frágil, sus manos revoloteaban como polillas atrapadas en un frasco. Richard la siguió a distancia, su rostro, una máscara inexpresiva, era evidente que la apariencia de control de la familia se estaba agrietando y ninguna actuación social podría repararla. Cerca del dais, los restos del pastel de bodas aún se mantenían en pie, sus elaboradas flores de azúcar se marchitaban bajo el calor de las luces. Aliyah se encontró flotando hacia él. Atraída por una curiosidad morbosa, estudió el glaseado ancho y cuidadosamente aplicado, los detalles de pan de oro, las figuras encaramadas en la cima, en el nivel más alto, una novia rubia y un novio moreno, congelados para siempre en una parodia de unión. Entonces la impactó con una claridad tan nítida que casi la hizo reír que todo en esta noche hubiera sido una ilusión, no solo el matrimonio, sino la idea misma de unidad y aceptación. La familia había construido un reino sobre la arena, sobre las apariencias, y ahora la marea estaba llegando. Un movimiento al fondo del salón le llamó la atención. Las puertas dobles por las que Emily había huido, un frasco se balanceaba ligeramente con la brisa más allá. La noche se extendía vacía e indiferente, y allí, enmarcada en la puerta, estaba Emily. Reapareció por un momento, nadie la notó. Los invitados continuaron sus conversaciones en voz baja. Sus miradas furtivas, pero lentamente, como atraídas por un hilo invisible, las cabezas comenzaron a girar. Emily permaneció inmóvil. Su vestido, una vez impecable, estaba manchado y rasgado en el dobladillo. Su velo se arrastraba tras ella como un fantasma. Su cabello se había desprendido de su peinado cuidadoso y las lágrimas que le manchaban el maquillaje habían tallado oscuros riachuelos por sus mejillas. No se parecía en nada a la novia radiante que había flotado por el pasillo. Horas antes, parecía salvaje y desalineada. Su pecho subía y bajaba en respiraciones entrecortadas. Al dar un solo paso hacia el pasillo, la música vaciló, tropezó. Luego murió. El silencio cayó como una guillotina. Los ojos de Emily recorrieron la habitación, salvajes y desesperados, buscando algo, alguien que la anclara. Pero solo encontró ojos abiertos, escaleras y espaldas que se alejaban. Incluso sus amigos más cercanos, los que se habían aferrado a su risa y disfrutado de su brillo, se alejaron. Ahora, reacios a ser asociados con su ruina, solo tomó segundos. Todo el peso de su aislamiento se desplomó sobre ella. «¿Crees que puedes humillarme?», gritó. Su voz se quebró por la tensión. Las palabras resonaron en los suelos de mármol y los techos abovedados, ásperas y discordantes, contra el silencio opresivo. Después de todo lo que he hecho por esta familia, este día nadie respondió. Nadie se movió. Emily se tambaleó hacia adelante. Apretó los puños a los costados. «Yo construí esto», gritó. «Yo hice que esto sucediera. ¿Creen que alguno de ustedes estaría aquí sin mí?». Seguía sin respuesta. La multitud contuvo la respiración.
Reacia a arriesgarse a verse envuelta, su mirada se posó en Justin, que estaba cerca del fondo del pasillo. Celeste, a su lado, la observaba con una expresión tranquila e impasible, sin ira, no lástima, simplemente la fría irrevocabilidad de alguien que había cerrado la puerta para siempre. «Te amo», gritó Emily, con la voz quebrada por completo. «Lo hice todo por nosotros». Justin no dijo nada, o necesitaba hacerlo. Celeste dio un paso adelante. Su postura, majestuosa, su voz cortando el aire como una cuchilla. «Lo hiciste todo por ti misma. Emily, y ahora estás de pie en el mundo. Tú construiste las palabras». La golpearon con la fuerza de un golpe físico. Emily se tambaleó hacia atrás un paso, con el rostro arrugado. Se giró de nuevo, buscando frenéticamente a un aliado en la habitación. Un rostro compasivo. Sus ojos se posaron en Caroline y Richard, sus padres, sus creadores. Pero ellos también se quedaron paralizados. El horror y la vergüenza se reflejaban en sus rasgos. No hicieron ningún movimiento para alcanzarla, para protegerla. Quizás era la traición final. Aliyah observó cómo se desarrollaba todo, sintiendo una extraña mezcla de dolor y reivindicación. Había pasado tanto tiempo creyendo que necesitaba la aprobación de esta familia para que valiera la pena ver a Emily. Ahora, abandonada por las mismas personas en las que había confiado para protegerla. Aliyah se dio cuenta de que había sido libre todo este tiempo. Simplemente nunca se había permitido. Para verlo, los sollozos de Emily llenaron el pasillo, crudos y sin filtro. Se aferró a su vestido, rasgando el delicado encaje como si destruyendo los símbolos externos de su perfección pudiera deshacer el colapso de todo lo que había debajo, sin pensarlo. Aliyah dio un paso adelante, no para consolar, ni para rescatar, sino para ser testigo, porque la caída de Emily no era solo suya, era el colapso de toda una estructura construida sobre la exclusión, sobre la crueldad silenciosa, sobre la creencia de que las apariencias podían ocultar la podredumbre. Emily la vio y gruñó. «¿Querías esto?», espetó. «Siempre me odiaste, siempre estaba celosa, siempre intentando robar lo que era mío». Aliyah se mantuvo erguida, con el rostro sereno. «Nunca quise lo que tenías», dijo en voz baja, su voz resonando fácilmente por el atónito pasillo. «Solo quería que me vieran». La simplicidad de la declaración hirió más profundamente que cualquier acusación. Emily dejó escapar un grito sin palabras y se giró, huyendo una vez más por las puertas abiertas, desapareciendo en la noche. El silencio que siguió fue absoluto durante un largo instante. Nadie se movió. Nadie habló. Luego, lentamente, las conversaciones se reanudaron. Los invitados, tentativos y silenciosos, comenzaron a recoger sus cosas para inventar excusas educadas y escabullirse en la oscuridad más allá de la finca. La celebración había terminado. Solo quedaban los escombros. Aliyah se quedó sola en el centro del salón. Los restos de las ilusiones de la noche se dispersaban a su alrededor. No sintió triunfo ni exaltación, solo una profunda y dolorosa claridad. Había pasado su vida afuera, llamando a puertas que nunca se abrirían esa noche. Esas puertas se habían derrumbado, revelando nada detrás, solo habitaciones vacías. Y en ese vacío, encontró la libertad al darse la vuelta y alejarse de los brillantes restos que cargaba. Sin amargura, solo la tranquila y firme certeza de que había sobrevivido, de que había visto la verdad, la había dicho y se había negado a dejar que la enterraran. De nuevo en la noche. El aire era fresco y cortante cuando salió del cielo que se extendía no lástima, simplemente la fría irrevocabilidad de alguien que había cerrado la puerta para siempre. «Te amo», gritó Emily, con la voz quebrada por completo. «Lo hice todo por nosotros». Justin no dijo nada, no necesitaba hacerlo. Celeste dio un paso adelante. Su postura, majestuosa, su voz cortando el aire como una cuchilla. «Lo hiciste todo por ti misma. Emily, y ahora estás de pie en el mundo. Tú construiste las palabras». La golpearon con la fuerza de un golpe físico. Emily se tambaleó hacia atrás un paso, con el rostro arrugado. Se giró de nuevo, buscando frenéticamente a un aliado en la habitación. Un rostro compasivo. Sus ojos se posaron en Caroline y Richard, sus padres, sus creadores. Pero ellos también se quedaron paralizados. El horror y la vergüenza se reflejaban en sus rasgos. No hicieron ningún movimiento para alcanzarla, para protegerla. Quizás era la traición final. Aliyah observó cómo se desarrollaba todo, sintiendo una extraña mezcla de dolor y reivindicación. Había pasado tanto tiempo creyendo que necesitaba la aprobación de esta familia para que valiera la pena ver a Emily. Ahora, abandonada por las mismas personas en las que había confiado para protegerla. Aliyah se dio cuenta de que había sido libre todo este tiempo.
Simplemente nunca se había permitido. Para verlo, los sollozos de Emily llenaron el pasillo, crudos y sin filtro. Se aferró a su vestido, rasgando el delicado encaje como si destruyendo los símbolos externos de su perfección pudiera deshacer el colapso de todo lo que había debajo, sin pensarlo. Aliyah dio un paso adelante, no para consolar, ni para rescatar, sino para ser testigo, porque la caída de Emily no era solo suya, era el colapso de toda una estructura construida sobre la exclusión, sobre la crueldad silenciosa, sobre la creencia de que las apariencias podían ocultar la podredumbre. Emily la vio y gruñó. «¿Querías esto?», espetó. «Siempre me odiaste, siempre estaba celosa, siempre intentando robar lo que era mío». Aliyah se mantuvo erguida, con el rostro sereno. «Nunca quise lo que tenías», dijo en voz baja, su voz resonando fácilmente por el atónito pasillo. «Solo quería que me vieran». La simplicidad de la declaración hirió más profundamente que cualquier acusación. Emily dejó escapar un grito sin palabras y se giró, huyendo una vez más por las puertas abiertas, desapareciendo en la noche. El silencio que siguió fue absoluto durante un largo instante. Nadie se movió. Nadie habló. Luego, lentamente, las conversaciones se reanudaron. Los invitados, tentativos y silenciosos, comenzaron a recoger sus cosas para inventar excusas educadas y escabullirse en la oscuridad más allá de la finca. La celebración había terminado. Solo quedaban los escombros. Aliyah se quedó sola en el centro del salón. Los restos de las ilusiones de la noche se dispersaban a su alrededor. No sintió triunfo ni exaltación, solo una profunda y dolorosa claridad. Había pasado su vida afuera, llamando a puertas que nunca se abrirían esa noche. Esas puertas se habían derrumbado, revelando nada detrás, solo habitaciones vacías. Y en ese vacío, encontró la libertad al darse la vuelta y alejarse de los brillantes restos que cargaba. Sin amargura, solo la tranquila y firme certeza de que había sobrevivido, de que había visto la verdad, la había dicho y se había negado a dejar que la enterraran. De nuevo en la noche. El aire era fresco y cortante cuando salió del cielo que se extendía los juicios ajenos, se desmoronarían como piel vieja. Dobló el mapa con cuidado y volvió a subir al coche mientras conducía los kilómetros que se deslizaban lentamente tras ella. Aliyah se permitió recordar no los amargos recuerdos, las diapositivas, las exclusiones, las crueldades casuales, sino los momentos en los que había sido más ella misma. La tarde que pasó dibujando bajo el viejo roble detrás de la casa, donde a nadie le importaba si sus manos estaba manchadas de carbón. Las noches despierta, susurrando historias en la oscuridad, inventando mundos donde ella era la heroína de su propia historia, ni una nota al pie en la de alguien más. Esos recuerdos eran suyos, intactos, sin afilar. El camino se extendía ante ella, reluciente bajo el sol naciente. Los campos daban paso a bosques y los bosques a pequeños pueblos. Cada uno, una posibilidad, una puerta a una vida no moldeada por las expectativas de los demás. Su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje, esta vez corto, de Richard. «Por favor, llámanos. Tenemos que hablar». Aliyah puso el teléfono boca abajo en el asiento. No los odiaba. No le interesaba la venganza. O en interminables refritos de viejas heridas, ella simplemente ya no les debía la vida, no les debía su silencio, su obediencia, su presencia en reuniones donde siempre era casi, pero no del todo, parte del retrato familiar. La libertad no era una declaración dramática ni un solo acto catártico, era una serie de pequeñas decisiones, silenciosas y firmes, tomadas cada día. Ella eligió no responder, eligió no regresar. Para cuando llegó a la costa, el sol estaba alto y feroz, brillando sobre las aguas gris acero del Atlántico. Encontró una pequeña posada escondida contra los acantilados, sus persianas blancas desgastadas por la sal y el viento. La recepcionista sonrió sin reservas cuando Aliyah entró. Su piel oscura y sus ojos cansados no merecían segundas miradas, ninguna garantía educada y frágil, solo una simple bienvenida genuina. Reservó una habitación por una semana después de desempacar su pequeña maleta, doblando cuidadosamente sus vestidos en el armario, alineando sus libros en la mesita de noche, salió y se dirigió por el sinuoso sendero hacia la playa. El océano rugía en sus oídos, salvaje e ingobernable, las rocas resbalaban bajo sus zapatos, el viento cortante y cargado de sal, se subió a una de las rocas más grandes y se sentó, con las rodillas pegadas al pecho, durante un largo rato. Simplemente observó el agua, dejando que su ritmo implacable e indiferente calmara el dolor que no se había dado cuenta que llevaba. Sabía que habría dolor, dolor por lo que podría haber sido, por lo que se había perdido antes de tener la oportunidad de luchar por ello, dolor por la familia que nunca había sido realmente suya, pero también habría alegría, la silenciosa y feroz alegría de construir una vida donde pudiera ser ella misma sin complejos. El sol se ponía, proyectando largas sombras sobre la playa.
Ali ya cerró los ojos y respiró hondo, saboreando la sal en el aire. Pensó en la niña que había sido, la niña parada en los bordes de cada habitación, esperando a que alguien la viera para reclamarla, y pensó en la mujer que era, convirtiéndose en la mujer que ya no necesitaba el permiso de nadie para existir. Importa. Ser libre. Cuando volvió a abrir los ojos, el horizonte se extendía ante ella, ilimitado y expectante, sonrió no para beneficio de nadie más, sino para sí misma. Luego se puso de pie, se sacudió la arena del vestido y comenzó a caminar por la orilla, cada paso forjando un nuevo camino. En la arena intacta, el futuro era suyo ahora y por primera vez en su vida no tuvo que pedir ser parte de él, ya lo era. Si esta historia te resonó, no olvides suscribirte para más. Mira el siguiente video y explora otras historias en el canal y, si conoces a alguien que necesite escuchar esto, compártelo.